Buenos días, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? De nuevo vamos a hacer un vídeo de mates para ayudaros con la tarea de la semana. ¿De acuerdo? En principio vamos a ver cosas así más ligeritas que tenéis esta semana para luego centrarnos en lo más importante, que son las divisiones con números decimales. Muy bien. Mirad, una cosita que tenéis que hacer es la comparación de números decimales. Para eso os traigo este esquema que os recuerdo que tenéis en la página 35, en la ficha número 15, porque este esquema creo que os puede ayudar a hacer esa tarea. Es muy importante cuando comparéis cantidades, sean decimales o no lo sean, eso da igual, que tengáis en cuenta el valor posicional que tiene cada cifra y vayáis comparando siempre esas dos cantidades desde las cifras de la izquierda hacia la derecha. Si son iguales en la cifra que estáis mirando en primer lugar en la izquierda, tendréis que mirar la cifra siguiente. ¿De acuerdo? Yo creo que esto es bastante asequible para vosotros. Una segunda tarea que tenéis que hacer es el cálculo de área de figuras compuestas. Bueno, pues como veis en este dibujo que yo he hecho así rápidamente, pues no es más que tú mentalmente intentes dividir, separar, hacer parcelas con esa figura total, de manera que tú descubras de qué otras figuras está compuesta. En este caso, esto que os he hecho yo, pues se ve fácilmente que está formado por un cuadrado y un triángulo. Entonces, si nos dan la información necesaria, pues no sería más que calcular el área de estas dos figuras que componen la figura total y luego, por supuesto, sumar ambas áreas. Recordar que siempre estamos trabajando con unidades cuadradas, ¿de acuerdo? Centímetro cuadrado, metro cuadrado, etc. Bien, nos centramos ya en la división con decimales, que ya la habíamos visto, pero hemos visto dos casos. Os recuerdo esos dos casos que habíamos visto. Mirad, habíamos visto el caso en el que aparecía alguna cifra decimal en el dividendo. Y en este caso, aquí os traigo una resuelta, esta es la que os puse como ejemplo, y entonces hacemos la división normalmente. Únicamente tenemos en cuenta que cuando bajemos la primera cifra decimal, la que ocupa el lugar de las décimas, en ese preciso momento tenemos que insertar, que escribir la coma en el cociente. Recuerdo, caso en el que aparece un número decimal en el dividendo, pero no en el divisor es un número natural. ¿De acuerdo? Bien. Otro caso que habíamos visto era cuando el número que aparecía como decimal era el divisor. Y en ese caso lo que hacíamos era... Bien, veo que lo recordáis. Lo que hacíamos era añadir ceros en el dividendo hasta conseguir suprimir la coma en el divisor. Añadíamos tantos ceros como cifras decimales tuviera el divisor. Como veis, en este caso hay una cifra decimal en el divisor, por tanto añadimos un cero al dividendo y esa coma del divisor desaparece. La división que tenemos ahora es absolutamente equivalente a la que teníamos antes, por tanto la hacemos con toda la tranquilidad de que el resultado que nos dé el cociente será el cociente de la división que nos propusieron. ¿Vale? Recuerdo, caso en el que la cifra decimal aparece únicamente en el divisor. Bien, vamos ahora a lo que nos ocupa. Lo que nos ocupa es un caso, son los casos en los que las dos cifras, tanto la que aparece en el dividendo como en el divisor, son cifras decimales. Bueno, pues aquí tenemos varias posibilidades, ¿de acuerdo? La primera posibilidad es esta que os presento y es la más fácil de todas, y es aquella en la que el número de cifras decimales del dividendo y del divisor coincide. Como veis aquí, tenemos dos cifras decimales,
las que ocupan el lugar de la décima y la centésima, y en el divisor nos ocurre exactamente lo mismo. En este caso, podríamos decir que hemos tenido suerte porque nos ha tocado el caso más sencillo y lo que hacemos es eliminar la coma tanto en el dividendo como en el divisor. Y nos quedaría la división así que resolveríamos. Como he dicho antes, esa división es absolutamente equivalente a la anterior, por tanto, el resultado que nos va a dar es el resultado que daría la que nos propusieron. ¿Vale? Otro caso más. Os presento. Mirad, ¿qué ocurre si con esta otra división, bueno, pues seguimos en el mismo caso? Hay una cifra decimal, tanto en dividendo como en divisor, en cualquier caso es el mismo número de cifras decimales. ¿Qué hacemos? Bien, las eliminamos y pasamos a hacer la división tal cual, sin comas. Caso más sencillo. Vale. Vamos a ver el caso en el que el número de cifras decimales no coincide en dividendo y divisor. En este caso tenemos un número mayor de cifras decimales en el dividendo que en el divisor. Mirad, siempre que no coincidan la cantidad de cifras decimales en ambos lugares, lo que hacemos es ir arrastrando la coma hacia la derecha, lugar a lugar, hasta que finalmente la coma desaparezca. Si arrastrásemos la coma en ambos lugares de la división, efectivamente, dividendo y divisor, un lugar hacia la derecha, nos encontraríamos con que la división queda así. El dividendo que tenía dos cifras decimales ahora tiene una, y el divisor que tenía una cifra decimal ahora no tiene ninguna. Con lo cual estamos en un caso de los que vimos anteriormente, que se resolvía... Bien, veo que lo recordáis. Efectivamente, esto lo resolvíamos prestando mucha atención, porque cuando bajábamos la cifra decimal, la cifra que ocupa el lugar de la décima, en ese momento tenemos que añadir la coma en el cociente. ¿De acuerdo? Bien. Vemos otro caso. Este sería otro caso en el que hay un número diferente de cifras decimales en dividendo y en divisor. Como ya os he dicho con anterioridad, lo que hacemos es trasladar la coma un lugar hacia la derecha. Eso lo vamos a hacer siempre que el número de cifras decimales no coincida en dividendo y en divisor. Trasladamos la coma lugar a lugar a la derecha. Bueno, si hacemos ese traslado, nos vamos a obtener la siguiente división, en la que el dividendo ya, como solo tenía una cifra decimal, deja de tener cifras decimales, pero el divisor sigue manteniendo una, puesto que tenía dos. En este caso la resolvemos como... Bien, ya veo que os estáis adelantando. La resolvemos, como ya sabéis, añadiendo en el dividendo tantos ceros como cifras decimales hayan quedado en el divisor. En este caso, como mantuvimos una cifra decimal en el divisor, añadimos un cero. Y esta división la resolvemos como cualquier división de las que ya sabemos realizar. Por supuesto, siempre estamos hablando de divisiones equivalentes, por tanto, tendrán el mismo resultado. Solo se tratará de que la operemos adecuadamente. Bueno, chicos, pues con esto espero que tengáis ayuda suficiente para realizar las actividades, y si no fuera así, tenéis cualquier tipo de duda, ya sabéis, nos mantenemos en contacto a través del correo, ya sabéis que yo intento contestaros lo antes posible, y mucho ánimo, que queda poco día de curso, pero esos días vamos a trabajar a tope hasta el final, ¿de acuerdo? Muchos besitos, os quiero muchísimo. No lo olvidéis. Adiós. Adiós. Me encanta quinto A. Adiós.